Estamos empezando un 2019 con un nuevo gobierno en circunstancias complicadas a nivel nacional e internacional, con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y un muy imprevisible presidente en los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a conversarlo con Manuel Molano. Manuel Molano es licenciado en Economía por el ITAM y maestro también en Economía por el Imperial College y SOAS de Londres. Ha sido investigador y consejero de instituciones y empresas. Actualmente es director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Manuel Molano, gracias por estar con nosotros. ¿Te preocupa lo que estamos viendo? Yo veo mucha irracionalidad en México, en Estados Unidos, en Italia, en otros lugares del mundo. A veces pienso, ¿dónde quedó el proceso de toma de decisiones racionales? Mira, yo creo que lo que estamos viviendo en la política, en donde cada vez no hay diálogo, sino consenso alrededor de las ideas de un líder, incluso la ciencia pareciera estar subordinada a cierta idea nacionalista. Si sigues a la doctora Álvarez Bullé, la nueva directora del CONACYT. Entonces los transgénicos son inaceptables a pesar de lo que diga la ciencia, ¿no? Y no solo eso, o sea, revela que no le interesa cómo se forma el conocimiento científico que hizo que pudieran colaborar Einstein y von Braun con gente en Estados Unidos y gente en otros lados. La ciencia tendría que ser un fenómeno que nos acercara al mundo, no que nos alejara del mundo. Creo que tenemos un problema de polarización. La gente ya no quiere hablar con gente que tiene ideas distintas a la suya. Y eso que está pasando en la política se está traduciendo en la economía. Entonces, cuando no puede nadie adentro del gabinete o adentro de un equipo de trabajo en la Secretaría de Hacienda o en la Secretaría de Energía expresar sus ideas de manera libremente y decir, yo pienso que esto no está bien, pues creo que tenemos un problema. A ver, no me quiero quedar en la coyuntura, quiero llegar al fondo, pero te tengo que preguntar, ¿cómo ves una decisión para combatir la ordeña de ductos, cerrar los ductos o los principales ductos de nuestro país? Bueno, pues es como dicen los vecinos del norte, lavas la tina y con el agua sucia se te va el niño, ¿no? Creo que lo que están haciendo es cerrar el primer mecanismo de distribución, el más barato, el más eficiente, el que no solamente usa Pemex, sino la mayoría de los privados que distribuyen gasolinas en el país y que pues, sí han creado desabasto a partir de esta medida. Un poco de esquizofrenia, porque por un lado... ¿Sí es desabasto o no es desabasto? Porque nos dicen que no debemos usar ni siquiera la palabra desabasto. Es desabasto en el punto de venta. O sea, realmente los mercados funcionan cuando en el mayoreo, en el medio mayoreo y en el menudeo, yo tengo inventarios suficientes para poder satisfacer las necesidades normales de mis clientes. Y en lugares como Occidente no pasó eso porque cerraron este ducto que va de Salamanca a Tula y dejaron al Occidente prácticamente sin gasolinas. Pero esto lo que te grita es que tenemos que combatir el huachicoleo castigando... Porque ahora quien cuestiona ese cierre le dicen es que estás defendiendo el huachicol. No, bueno, claro que no, claro que no. O sea, lo que necesitamos es que haya gente en la cárcel por perforar ductos, sea que trabajen en la Administración Pública Federal, en Pemex, o que sean particulares que con herramientas caseras estén haciendo este tipo de actividades ilícitas. Es parte del Estado de Derecho mínimo para que un mercado como el de gasolinas funcione. Pero también tienes que seguir desarrollando el mercado privado. Móvil es una de las empresas que tiene un mecanismo de distribución distinto al de Pemex, y entonces en las gasolineras de Móvil en Puebla, en Veracruz, en San Luis Potosí, pues sí había gasolina. Esto lo que nos revela es que el monopolio estatal no puede cargar con la distribución de todos los energéticos del país. Tratar de pensar en México hoy en 2019 como México en 1970 no es una idea conveniente, no es una idea buena. Tenemos que continuar con el desarrollo del mercado privado de gasolinas. Eso implica que haya una comisión reguladora de energía, eso implica que haya una agencia de seguridad ambiental, eso implica... Pero al presidente no le gustan los organismos autónomos. Es parte de lo que estábamos hablando, Sergio. El disenso es importante y creo que alguien tendría que decirle a Andrés Manuel López Obrador no solamente que otros mexicanos tenemos derecho a pensar distinto que él, sino que es importante para la efectividad de sus acciones de gobierno
que lo critiquemos y lo critiquemos mucho, porque de esa manera él puede refinar sus estrategias y puede hacer las cosas un poco mejor. Nadie tiene la verdad absoluta sobre ningún tema. Ya ha comenzado el proceso de cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, el aeropuerto de Texcoco. ¿Cuánto va a costar para empezar? Y segundo, ¿es una buena decisión finalmente? O sea, ¿sí tiene sentido tener, digamos, 3 aeropuertos en competencia entre sí? Yo creo que no. Yo creo que sí necesitabas un hub, necesitabas un centro de conexiones. un centro de conexiones alrededor o cerca de una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Santa Lucía sigue estando muy lejos. No hay un plan, digamos, de manejo ambiental, no hay un proyecto arquitectónico ingenieril, no hay un plan de logística alrededor de Santa Lucía como sí lo había en el Naim. Quizás es un sueño de opio pensar que el presidente va a revertir esta decisión. Igual ya quedó claro que no. Sí. Ya están muy encarrerados con eso. Yo creo que hay una serie de consideraciones prácticas. Por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría que hicieran transparentes todos los estatutos de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, todos los contratos de fideicomiso alrededor de Grupo Aeroportuario, porque me suena que ese es un andamiaje jurídico hecho para hacer un aeropuerto, no para deshacer un aeropuerto. Quizás tendrías que liquidar esos fideicomisos y poner los recursos en un fideicomiso que hiciera la operación inversa. Yo quisiera entender el comité técnico de esos fideicomisos cómo puede tomar una decisión que es contraria a los fines del fideicomiso. No, creo que no tiene ningún sentido jurídico. ¿Cuánto nos va a costar? Pues es incierto, pero si yo fuera un tenedor de estos bonos, no estaría yo pidiendo que me devuelvan mi inversión a valor facial, a valor nominal. Yo esperaría que me den lo que metí, lo que dice el certificado que vale, más un premio. Y ese premio, pues... Se les está dando un premio, ¿no? Pues es lo que les están endulzando el acuerdo, pero ahí es donde te das cuenta que se están utilizando recursos que son del público, porque vienen de la tasa de uso aeroportuario del actual aeropuerto. Hay recursos presupuestales, hay recursos del público inversionista, hay una mezcla de recursos que administra el sector público y que se están usando en lugar de para construir una obra de infraestructura, se están utilizando para repagar a los inversionistas. Entonces, quizás lo que tendríamos que pensar es qué sigue, Sergio. ¿Cómo nos van a castigar los mercados de capitales con esto? ¿Qué implica para el financiamiento de México? ¿Qué implica para la inversión, no solamente la extranjera, sino también la doméstica? Muchas empresas mexicanas y muchas empresas extranjeras que operan en México tienen operaciones en otros países de la región, en Brasil, en Perú, en Panamá, en otros países como Colombia, como países centroamericanos, y bien pueden decidir que ya no quieren invertir tanto en México. A mí lo que me preocuparía es que no solamente jugadores globales cuyas decisiones se toman en Estados Unidos o en Alemania nos dejen, sino que nos dejen jugadores mexicanos porque vean que no hay ninguna certidumbre. Y me regreso al tema del huachicol. Si el Estado no puede hacer que se respete a las operaciones de su principal empresa, pues probablemente eso también genera incertidumbre para los inversionistas de todo tipo. O sea, si vemos mercados como el inmobiliario, la gente está queriendo vender sus casas para llevarse los recursos a otra parte. Si vemos mercados como el de pequeñas y medianas empresas, capitales pequeños invertidos en pequeños negocios, pues la gente está temerosa de hacer esas inversiones. Y ahí creo que Andrés Manuel debería separarse de su ala más radical, debería separarse de esa ala que saluda los 60 años de la Revolución Cubana, que va a la toma de protesta de Nicolás Maduro, y debería acercarse a los más pragmáticos adentro de la izquierda mexicana que, digamos, no están añorando una reinstauración de la Unión Soviética en México, sino pues que seamos una economía que cuide a los más pobres y que resuelva temas de desigualdad, lo cual creo que pues, es un objetivo que puede ser loable, ¿no? Cuando se dieron a conocer la ley de ingresos y el presupuesto hubo un gran respiro, un alivio de alguna forma, de que no era un presupuesto radical. ¿Qué encontramos en el presupuesto? Yo creo que es un buen presupuesto, Sergio. A mí no me disgusta que haya cierres de ciertas oficinas del sector público. Obviamente hay unas que causan
preocupación y que eventualmente el gobierno va a tener que tener una estrategia para cachar lo que hacían esas oficinas, por ejemplo. A mí ProMéxico me pareció una estructura bastante más eficiente que Bancomext, por ejemplo. Entonces, no tenía sentido ya tener banca de desarrollo en comercio exterior porque las operaciones de comercio exterior se financian con la banca comercial. Por la banca comercial, con recursos de otra naturaleza. Entonces, pues hace sentido cerrar a un Bancomext, que sí es una burocracia muy costosa. ¿Qué opinas de la reducción de impuestos en la frontera? Yo creo que es una mala medida, Sergio. Inicialmente yo pensaba que sí necesitamos un IVA y un precio de combustible que se parezca más al de Estados Unidos para que no haya mexicanos de primera y de segunda en la frontera, porque hay uno que puede cruzar con su Sentry y su visa láser y que hace sus compras del otro lado y paga menos impuestos. Pero por otro lado, por cómo está integrado nuestro sistema comercial, nuestro sistema de exportaciones. El otro día escuché la intervención de un empresario del ramo de autopartes y lo que él decía es, mire, nosotros compramos en el centro del país plásticos, piezas, equipos. Y pagamos 15%. Y pagamos 16%. 16%. Y si ustedes tienen un IVA menor en la frontera, cuando yo venda en la frontera a las armadoras, voy a tener un impuesto menor, entonces voy a tener una cuenta de IVA a favor. Y cuando esto existía, cuando se tenía este IVA diferenciado entre frontera y no frontera, pues el SAT acababa con una cuenta pues cercana a, lo comentó este hombre, 50,000 millones de pesos mensuales de devoluciones. Entonces, lo que esto te genera es un incentivo enorme a que gente como tú o como yo pues podamos simular una operación de autopartes, ¿no? Ponemos un domicilio en Tijuana, ponemos un domicilio en la Ciudad de México, cruzamos facturas y le generamos una cuenta por pagar al SAT. O sea, se generan distorsiones. Cada vez que complicamos un sistema fiscal se generan distorsiones. Yo creo que tendríamos que pensar en un impuesto plano, ¿no? Y como liberales creo que tendríamos que seguir empujando por este tipo de cosas. Más impuestos al consumo que impuestos a la producción, aunque estos no son muy populares porque los impuestos al consumo acaban afectando a los más pobres. Si puedes tener un sistema de redistribución de la renta vía seguridad social universal, vía algún mecanismo que compense a los más pobres, sí puedes acabar con una economía mucho más eficiente. Yo quiero hacerte otra pregunta y tiene que ver con tu institución, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que se ha convertido, de hecho, en un referente para muchos que queremos información fidedigna y crítica sobre nuestro país. Juan Pardinas ha dejado la institución para ser director editorial del periódico Reforma. Tú eres director general adjunto, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se escoge al nuevo director general y vas a participar en el proceso? Pues muchas gracias por la pregunta, Sergio. Sí, tenemos un mecanismo de concurso, tenemos un mecanismo de concurrencia abierto para que cualquier persona de México o del mundo... O sea, el que tú seas aquí un funcionario de la institución no te da una ventaja. No me da, pues... Más que la que de que conoces la institución. Que tengo número de serie y... ¿Dónde te lo apuntan? Ya llevo algunos años ahí, pero no se trata de eso. ¿Sí estás contendiendo? Yo sí quiero participar, pero pues ojalá participe mucha más gente. La idea es esa, la idea es que podamos tener... ¿Quién financia al IMCO? El IMCO se financia de fuentes muy diversas. Una parte viene de nuestros patronos fundadores, que son empresas grandes de México, pero también recibimos recursos de la comunidad filantrópica en los Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en Alemania, y también tenemos una pequeña parte de proyectos de consultoría privada en una modalidad muy especial. Nosotros le pedimos a nuestros clientes que lo que les preparemos se divulgue de manera amplia. Esa es una forma muy curiosa de hacer consultoría. Es una manera curiosa. O sea, yo te hago el trabajo, tú lo pagas, pero el resultado está disponible públicamente. Y normalmente son proyectos multiparte, multiinterés. También hacemos algo con los gobiernos, que es menos del 5% del ingreso de la institución, no con la rama ejecutiva, con las contralorías estatales, con el Poder Judicial.
Y de esa manera es como la institución se financia. Tenemos una base de financiamiento muy diversa. Pero volviendo a la sucesión del director general, lo que el Consejo instruyó en la anterior sucesión, cuando Roberto Newell deja la dirección general, es que hubiera un concurso abierto y ahora va a hacerse de igual manera. Entonces, ojalá podamos usar la entrevista como convocatoria para que, que la gente participe. participe. Es una institución muy seria, muy respetada, y yo quiero agradecerte, Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, el que hayas conversado conmigo sobre tantos temas. Encantado, Sergio. Gracias por la invitación y feliz año. Feliz año también, y a usted, amigo, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.